Bueno, hoy vamos a hablar del tema de Dios, ¿no? Que el título lo hemos puesto ¿Existe Dios? Y si existe, ¿cómo es? ¿No? ¿O qué idea hay de Dios? Eh, bueno, Dios al final es un tema importante porque a nivel mundial las estadísticas hablan de que el 71% de la gente cree en Dios o en algún tipo de fuente o de presencia divina, ¿no? Eh, en nuestra religión y cultura hispana, pues también está muy presente culturalmente. Y luego un punto importante también es que la mayoría de personas que desarrollan una evolución espiritual importante acaban encontrando o llegando a Dios, ¿eh? Esto es un hecho también, ¿no? Ya lo iremos viendo aquí, pues un poco con ejemplos y con diversas fuentes, ¿no? Y luego, bueno, al final lo importante es para ti cuál es tu relación con Dios, ¿no? Porque aquí lo importante es lo de cada uno. Es decir, ya hemos visto que al final la experiencia de cada uno, bueno, pues tiene partes comunes con otras personas, pero tiene partes más particulares o específicas. Entonces, ¿cuál es tu relación con Dios, no? No tienes ninguna, le temes, le pides favores, le pides ayuda y protección, lo adoras, le agradeces, lo sientes, ¿no? Veremos que las evidencias definen a un Dios como un ser supremo, infinito, sin principio ni fin, el primer creador y que es todo, ¿no? Que es todo. Por tanto, nosotros somos parte de Dios. Si Dios es todo, pues nosotros también somos Dios, ¿no? Eso está claro. Eh, Después también las evidencias nos llevan a, a que Dios va experimentando a través de nosotros, ¿eh? Que la mente humana no puede concebir exactamente cómo es Dios, ¿eh? Porque no estás a ese nivel, tu mente no es tan grande como es Dios, ¿no? Y por tanto te lo puedes imaginar, te lo puedes hacer una idea, pero exactamente no lo vas a saber racionalmente. Pero bueno, lo importante no es eso. Lo importante, como te dicen los maestros, es experimentarlo, experimentar a Dios. No hace falta que lo conozcas exactamente, porque en este plano no lo conocerás, ¿eh? Sí. A medida que vayas elevando tu conciencia, sí te irás aproximando. Eh, y Dios a la vez es todo y también es una persona. O sea, puedes tener un trato personal con él, ¿eh? Como veremos. Y bueno, evidentemente, pues Dios no juzga, ni premia, ni castiga, deja libertad, ¿eh? Y su característica más importante, pues podríamos decir que es el amor incondicional. Bien. Mm, eh, Evidencias de la existencia de Dios, digamos, desde el punto de vista de las evidencias, ¿no? Directas o indirectas. Por un lado, todas las que citábamos que sustentaban la vida después de la muerte, pues bueno, te están diciendo que si realmente hay vida después de la muerte, o sea, que lo material no es lo real, sino que hay otra cosa, hay algo más y que además eso nunca desaparece, es eterno, bueno, eso ya es una primera aproximación a Dios o a algo que está por encima de todo, ¿no? Pero después, pues hay una serie de evidencias más específicas sobre la existencia de Dios, que son las que veremos ahora un poco resumidamente, porque sería muy largo, ¿no? Ver cada una que tiene muchos matices y muchas unidades, digamos, ¿no? Bueno, como siempre, estas evidencias son hechos o derivados de hechos proporcionados, por médicos, científicos, investigadores, periodistas, o algunas de las derivadas, pues por mediums acreditados, por gente que hace salidas del cuerpo, etcétera, ¿no? Pero digamos con cierta reputación y cierta credibilidad, ¿no? Eh, Como siempre, pues hay muchas evidencias y entonces que las iremos agrupando por grupos, como siempre hacemos, y entonces
lo de siempre. No hace falta que todos los grupos lo demuestren, que existe Dios, ¿no? O esta idea de Dios que hemos dicho, sino que basta con que una de ellas lo demostrara, ya quedaría demostrado, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de que al menos una de ellas lo demuestre, pues es bastante grande, ¿no? Como siempre, no hay evidencias ni pruebas en contra, y la explicación más sencilla, pues es esta, es que existe. Bueno, por un lado, la primera sería que hay muchos hechos científicos que aportan evidencias sobre la existencia de Dios. El primero es el relacionado con la... Hoy en día, pues la comunidad científica está de acuerdo en que que el universo tuvo un origen. Todas las evidencias llevan a eso. Muchas evidencias y todas las que apuntaban algo en contra se han caído. Entonces, este origen del universo, que le llaman Big Bang, con muchas evidencias y admitido por los científicos como lo más probable de lo que haya pasado, quiere decir que a partir de un cierto tiempo empieza la materia, el tiempo y el espacio. Antes no había nada, no había materia, tiempo ni espacio. Por tanto, aquí ya es el primer tema donde, bueno, y cómo de la nada se crea algo, de dónde sale. Ahí es donde, claro, los científicos empiezan a decir, bueno, pues alguien tuvo que activar eso. Alguien, algo, ¿no? Tuvo que activar, si no, de la nada no sale algo. Bueno, y después, como iremos viendo, en la evolución del universo, que cuanto más se analiza científicamente se ve que es más complicada, igual que luego veremos lo que es la vida, lo que es los distintos organismos, son muy complejos, con una complejidad maravillosa y que como se verá, pues que sea por azar, la probabilidad es, vamos, es infinitesimal, o sea, es más pequeña, como veremos, que ya lo podemos decir, pero si cogiéramos un átomo de todos los que hay en el universo al azar, que cogiéramos justo el que queremos, es decir, ponemos un átomo dentro de todos los millones y millones y millones de átomos que hay en el universo, y que por azar cogiéramos ese. Es más, la probabilidad es muchísimo más pequeña que esa. Por tanto, o sea, los científicos llegan a la conclusión de que no puede ser que eso sea por azar. Tiene que haber algo que haga que esas relaciones complejas actúen en una cierta dirección. Es decir, hay una dirección. Por ejemplo, eso no es incompatible con la teoría de la evolución de Darwin. Es decir, ha habido una evolución, pero la evolución ha estado dirigida, porque por azar es infinitesamente poco probable que se hubiera dado. Por tanto, hay algo que le da esa inteligencia o ese orden de cómo tienen que pasar las cosas. Bueno, en primer lugar, podríamos ver tres partes. Para que se dé, por ejemplo, un ser humano, un animal, tienen que pasar tres partes. Primero, que se formen los planetas, las estrellas, a partir de ese Big Bang que no había nada. Entonces, bueno, aquí empiezan las maravillas. Por ejemplo, el Big Bang tiene exactamente la potencia necesaria para que ni se disgregue toda la materia, si hubiera sido un poquito, solo un poquito más potente, no se hubieran formado los planetas, porque se hubiera disgregado toda la posible materia que se hubiera creado, se hubiera expandido en pedazos infinitesimales y al revés, si hubiera sido un poquito más débil, se hubiera condensado todo por la fuerza de la gravedad y tampoco existirían los planetas y tal. Por tanto, tiene justo el valor que tiene que tener, casualmente. Después, casualmente, las cuatro fuerzas del universo que se han determinado científicamente, que son un poco las que gobiernan todo, la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil y fuerte, y sus constantes, que son más de 20 constantes, como puede ser la constante de la gravedad, tiene un valor constante, fijo, pues tienen los valores exactamente adecuados para que se hayan formado los planetas y se hayan formado las estrellas y se hayan formado
bueno, todo el universo como lo conocemos. Solo alguna de ellas solo que hubiera variado un poquitín, un poco. Bueno, por ejemplo, la fuerza electromagnética, solo que hubiera variado un 0,90 y un 1%, ya no se hubiera formado el universo así. Entonces, y otras evidencias más, ¿eh? O sea, hay muchas, ¿no? Que dices, pero bueno, ¿y por qué todo ha cogido los valores que tenían que tener? ¿Y por qué? Bueno, pues la única explicación lógica es que alguien lo hizo así, o sea, le puso eso. Eh, bueno, más ejemplos. Por ejemplo, las proporciones de la masa entre el protón, el neutrón y el electrón que hay en un átomo, las tres, digamos, unidades más pequeñas o básicas, bueno, os ha visto que hay otras, pero las más básicas, tienen justo la proporción de masas que tienen que tener. Solo que variara 1 entre 1000, el valor ya no se podrían formar los elementos químicos actuales, no se hubieran formado. Después, por ejemplo, el neutrón es muy inestable. En estado libre solo vive 15 minutos, luego se desintegra. Y este es el tiempo que tuvo tras el Big Bang para ensamblarse con protones para formar átomos. O sea, en 15 minutos tuvo que todos los neutrones emparejarse con protones para poder formar los átomos. ¿Por qué lo hicieron? O sea, ¿quién, quién les mandó eso? ¿De dónde sacaron eso? ¿O todos eran inteligentes o ahí había algo, ¿no? La formación del carbono también es muy improbable. Es decir, el carbono se forma a partir del berilio que se junta con otro elemento que es el helio. Pero es que el berilio tiene una vida media de solo 0,015 ceros un segundo. O sea, una millonésima de segundo. Entonces, en ese microtiempo tiene que encontrar y absorber un núcleo de helio para formar el carbono. ¿Cómo lo hace? Si no está dirigido, porque en tan poco tiempo va justo a buscar el núcleo de helio, ¿no? ¿Quién se lo dice? Etcétera, ¿eh? No nos vamos a entretener más porque hay muchas. Eh, por eso, como ya luego adelantaremos, bueno, la probabilidad es esa, ¿eh? Que le dan, es súper pequeña para que se vaya a formar el universo. Por eso, como luego veremos, el 90% de los últimos 100 premios Nobel de física creen que aquí hay una inteligencia creadora, que hay algo, llámale como quieras llamarle, ¿eh? que esto no se ha formado por azar, que aquí ha habido una inteligencia que lo ha hecho, ¿eh? Bueno, después llega la segunda parte. Bueno, muy bien, se ha creado por azar. Imaginémonos que hubiera sido por azar, que no tiene ninguna probabilidad, pero bueno, que se hubiera formado. Pero entonces, ¿cómo se forma la vida? O sea, para formar la primera célula, que es el primer organismo de cualquier ser viviente, pues se necesitan juntar 1000 proteínas diferentes. Primero, la probabilidad de que se forme una proteína a partir de átomos y moléculas ya es muy pequeña. Es más pequeña que volver a encontrar un átomo entre todo el universo, entre todos los átomos del universo. Pero es que luego, en una célula, la más pequeña tiene al menos 1000 proteínas diferentes. Entonces, si ya es difícil que se forme una proteína, fíjate para que se formen 1000 y además que se junten para formar una célula. O sea, es que por eso, bueno, hay un famoso ateo que era de los más famosos, ¿no? Un inglés que, bueno, hacía libros y tal, claro, cuando empezó a ver estas cosas, después de cuando ya era viejo casi, o mayor, pues se dio cuenta de que, oye, pues tiene que haber algo, tiene que haber un ser creador, o sea, es que no hay otra explicación, porque si no, todo eso, ¿por qué? ¿Por qué justo toma los valores que toma? ¿Por qué este va a buscar al otro? ¿Por qué se juntan estos? ¿Sabes? Luego, bueno, abreviando un poco, está toda la maravilla del ADN. El ADN que o sea, las posibilidades tiene un montón, tiene tanta información el ADN como cualquier, o sea, las posibilidades que tiene el ADN es 10 elevado a 90.000 posibilidades, ¿eh? Cada ser vivo tiene un ADN diferente, pero sin embargo, el ADN tiene la información necesaria para que se formen las células adecuadas al organismo que es. ¿Vale? Aunque sean diferentes, pero tiene que no se sabe exactamente qué es. Y además,
todas las células de un ser vivo, por ejemplo, no son iguales. Hay las células de los músculos, las células neuronales, ¿eh? Y entonces el ADN tiene todos los ADN son iguales de las células, pero sin embargo saben, no se sabe por qué, pero saben, pues una célula que está en la parte del músculo, por ejemplo, sabe que tiene que crear células de músculo y no neuronas, por ejemplo. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Hay como un traductor, pero el traductor de dónde está, dónde está eso. Bueno, y luego, además, por ejemplo, en el ser humano hay 30 trillones de células y todas actúan de manera coordinada. Y además, tú no te enteras, o sea, tu cuerpo está produciendo, absorbiendo oxígeno, alimentando las células, haciendo todas las funciones que hace tu cuerpo, tú no te enteras y están los 30 millones de células actuando coordinadamente. ¿De dónde sacan esa coordinación? Que es todo por azar. Bueno, hasta el punto de vista que ahora, por ejemplo, en informática se está estudiando el ADN porque, claro, almacena tal cantidad de información que ningún chip humano es capaz de llegar ni siquiera pues, a la millonésima parte. Se habla de que puede almacenar como 6.000 millones de bits una célula humana de ADN, por ejemplo, o un ADN de una célula humana. Bueno, después hay más paradojas. Por ejemplo, la célula necesita el ADN desde el primer momento para reproducirse, pero sin embargo el ADN no puede existir si no es en una célula. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde salió el primer ADN? ¿Quién se lo puso ahí? Si el ADN no podía existir si no estaba en la célula. Pero la primera célula ya tuvo un ADN ahí para saber cómo se tenía que reproducir. Bueno, después, por ejemplo, otra cosa más, ya para acabar, porque hay muchísimas. Las enzimas, que son unas proteínas que lo que hacen es que aceleran determinadas procesos químicos. Entonces, por ejemplo, eh, para la hemoglobina de la sangre, si no hubieran estas enzimas, estas proteínas de tipo enzima, tardaría en formarse la hemoglobina 2.300 millones de años. O sea, si no hubiera estos aceleradores, 2.300 millones de años. Sin embargo, con estos aceleradores tarda pocos milisegundos. Entonces, ¿de dónde salieron estas enzimas? O sea, ¿quién creó o de dónde salieron estas proteínas, ¿no? Para acelerar los procesos químicos, ¿no? ¿Y quién las puso ahí? Bueno, etcétera. Y luego ya llegamos a, bueno, vale, por casualidad se ha creado los planetas y tal, y por casualidad se ha creado la primera célula y tal, pero no tiene ninguna probabilidad, pero bueno, no sé, se ha creado. Después, para que de ahí salga un animal, un ser humano, por mutaciones aleatorias, pues claro, la probabilidad es tan pequeña que la edad que se le da a la vida es que no da. O sea, si haces un pequeño cálculo de probabilidad, te sale que es imposible. O habría un 1 por 1000 de probabilidades, a mejor que en ese tiempo que existió la vida, se hubiera dado. Todas, porque claro, aquí, pues según Darwin decía, no, hay mutaciones aleatorias, entonces, claro, las mutaciones que hacen que la especie tenga más posibilidades de vivir son las que eh, esos individuos sobreviven más y por tanto van cogiendo pues esas mutaciones, las van adquiriendo. Claro, sí, pero para generar toda la complicación de un ser humano, necesitas tantas mutaciones y en tal sentido que es imposible que sea por azar, porque claro, las mutaciones no ocurren así porque sí, ocurren por azar, ¿sabes? Pero claro, por azar no da para que el tiempo que se necesitarían millones y millones y trillones y trillones de años para que hubiera alguna mínima posibilidad. Entonces, no cuadra. No cuadra. Por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, para coagular la sangre se necesitan 20 proteínas exactamente que estén a la vez. Pero cada una de estas proteínas por sí sola
no aporta ninguna ventaja. Entonces dices, aquí esto contradice a esta teoría de que no, cuando hay una mutación, si es positiva, es la que pervive, porque de estas 20 proteínas necesarias para la hemoglobina, cada una sola, por sí sola, no aporta nada. O sea, si hubiera habido una mutación de una, el individuo que la tenga no tiene ninguna ventaja sobre los demás. Y de la otra tampoco. Sin embargo, cuando están juntas, sí, porque crean la hemoglobina, que es un componente importante del cuerpo humano. Entonces, ¿y por qué? Entonces se crearon por azar esas 20 y luego se juntaron. O sea, de dónde sale eso? Es imposible. O sea, por eso la ciencia, como decía Pasteur, un poco de ciencia te aleja de Dios. Cuando se empezó con la ciencia y tal, dijeron, bueno, no hace falta Dios, lo podemos explicar. Pero cuando se ha profundizado más, bueno, los científicos llegan a la conclusión de que necesitamos a Dios, o sea, necesitamos una inteligencia, algo, llámalo Dios, llámalo la fuente, llámalo lo que quieras, pero algo que le dé a todo esto una inteligencia para que sí, todo esto puede pasar si está, digamos, programado, si está con un sentido, si está ya ordenado que tiene que pasar lo que tiene que pasar, entonces pasa, pero que pase así porque sí, pues, es imposible. Bueno, sería como se ponen ejemplos, ¿no? Como si pones un mono a tocar una máquina de escribir, así que toque lo que quiera, y que por azar te escriba la Biblia toda seguida, sin faltas, todo exactamente. ¿Puede hacerlo? Hombre, teóricamente podría, pero fíjate la probabilidad que tiene, ¿no? O como otro ejemplo que se da, para que se vea la probabilidad, es como si tú pones todas las piezas de un avión juntas, pero desmontadas, todas las piezas de un avión, y viene un tornado que las remueve todas y se ensambla un avión exactamente para que funcione. Es que puede ser por probabilidad, hombre, podría ser, pero vamos. Bueno, después otro hecho es que muchos hechos científicos corroboran la importancia del amor, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que al final la característica más importante de Dios es el amor. Y como ya veremos luego, pues es lo único que existe al final, ¿eh? Es lo único. Bueno, pues por ejemplo, el ADN se ha comprobado, el ADN humano se estira ante sentimientos positivos y se retuerce ante sentimientos negativos. Esto es un hecho científico. ¿Mm? También, por ejemplo, las señales y comunicaciones con fallecidos son mayores cuanto mayor es el vínculo de amor. O la telepatía también se ha comprobado que es más intensa cuando existen lazos de amor, etcétera, ¿no? O precogniciones que para ayudar a otras personas cuando hay una relación de amor, pues se producen mucho más. Después el tema de que eminentes científicos e intelectuales creen en Dios. Esto es otro hecho, es decir, no vamos a relatar todos los que son, pero bueno, son la mayoría muy principales, ¿no? Eh, de hecho, los científicos creyentes superan a los que no lo son. Ya hemos visto que actualmente cada vez hay más científicos que, pues quizás no creen en un Dios religioso, pero creen que tiene que haber una inteligencia suprema, algo que controle y le dé un sentido y una programación a todo el universo y a toda la vida. Bueno, después, en el tema de los contactos con un ser querido fallecido, siempre los contactos que hay son de amor, ¿eh? Todas las evidencias de contactos no hay contactos de reproche y tal, siempre son contactos de amor. Y a veces hay algunos casos donde, por ejemplo, un caso, ¿no?, de una madre que se contacta con su bebé fallecido a través de una salida del cuerpo y entonces ella explica, de repente sentí una presencia muy, muy poderosa, la presencia de Dios. O sea, lo identifican como Dios, ¿no? Cuando tiene ese contacto con su hijo, pues tiene esa presencia que dice que es Dios. Bueno, aquí hay unos cuantos casos. En las experiencias cercanas a la muerte también. ¿Eh? Sí que es la gran mayoría te hablan de un amor indescriptible, un amor incondicional que les envuelve, y algunos de ellos explican que han estado o se han comunicado con Dios, lo dicen así, ¿no? Por ejemplo, uno que dice, sabía que lo que yo llamaba Dios estaba siempre conmigo, nunca me abandonaba y vivía dentro de mí. Sabía que en algún sentido yo era este Dios y Dios era yo. ¿Vale?
Después, otra fuente de evidencias son los espíritus que se comunican a través de mediums reconocidos, ¿no? Y que, bueno, te dan evidencias y explicaciones sobre Dios. Bueno, pues, por ejemplo, uno de ellos, pues te dice, Dios somos todos, ya que nos creó con su energía. Habla de que es una gran luz y un gran amor. Todos nosotros somos parte de él y que hay una parte suya dormida dentro de nuestros cuerpos, ¿eh? En otras recopilaciones de cosas que explican los espíritus a través de medium sobre Dios, pues hablan, para resumir, ¿no? Y no repetirnos mucho, de que eres solo una partícula de lo divino, cada uno de nosotros es tan parte de Dios como cualquier otro, Dios es todo amor, te vuelves uno con la fuente y otras almas, aunque conservas tu identidad, ¿eh? Esto es importante, que lo iremos viendo, o sea, al final tú eres uno con la fuente, todos sois uno, somos uno, pero conservas tu identidad, ¿eh? O sea, una cosa no está reñida con la otra. El objetivo parece ser, dice otro, aumentar la conciencia de Dios en el universo. La mente divina se expande continuamente y se hace más a través de cada uno de ustedes. Y después, si vemos revelaciones a partir de espíritus y de grandes maestros, pues por ejemplo Silverberg te cuenta de que Dios es infinito y vosotros sois parte de Dios. Él le llama el gran espíritu, ¿eh? El gran espíritu es infinito amor y que el amor incondicional es la fuerza conocida más poderosa del universo. Set, en las revelaciones de Set, te dice, Dios es un creador, existe dentro de todos los otros sistemas de existencia y como parte de ellos, Él está, por tanto, en cada hombre. Y luego también te habla, dice que Dios mantiene una forma idea de sí mismo como humano con la que vosotros os podéis relacionar. O sea, te puedes relacionar también como persona, ¿eh? En el sentido de que Dios es todo, pero no por eso es algo impersonal, es persona también. Porque además es lógico, si es todo, pues también será persona, ¿no? Si no, ya no sería todo, ya no sería Dios. Y luego dice que viajando a vuestro interior descubriréis la unidad de vuestra conciencia con otras conciencias. Bueno, y también te dice, sois una parte de Dios, Él es también una parte vuestra. Crayón, las revelaciones de Crayón, pues también te dice, ustedes son una parte de Dios, Dios no juzga a ningún humano, solo siente un increíble amor, sufrir no es lo que Dios quiere para ustedes, Dios no requiere ni desea que lo idolatren, y que ustedes tienen la escuela dentro. Y también dice, el amor no tiene límites y aumenta cuanto más das. En el curso de milagros, por ejemplo, como cosas importantes, pues también, o más significativas, dice, tú formas parte de Dios, todos sus hijos disponen de todo su amor, es un error pensar que estás separado de Dios. Solo el amor perfecto existe. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. En un curso de amor también se dice, Dios lo es todo y Dios está diferenciado. Conocer sobre la verdadera naturaleza de Dios no debería hacer que te sientas despojado de un Dios con el que te puedas sentir unido, ¿eh? Lo mismo, que te puedes relacionar. Entonces, dice, existe un Dios Padre con el que te puedes relacionar a nivel de padre, ¿sabes? Como un padre creador, el símil del padre que te ha creado, te ama y puedes tener una relación con él, ¿no? Bueno, en el libro Durantia también se hablan de todas estas cosas, no vamos a detallarlo, porque algunas cosas son repetitivas, alguna un poco diferente, por ejemplo, dice